Bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca, Nueva York. También le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de las redes para vernos. Bienvenidos sean todos, pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy es un día especial porque no sé si se dieron cuenta, pero el Señor aplazó la tormenta para que pudiéramos llegar aquí hoy, estar todos juntos y celebrar este servicio. Así que alcanzamos perfectamente, de acuerdo con el último reporte, a tener nuestro servicio, llegar a casa, volver a casa y estar tranquilos antes de que se desate la tormenta. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestra serie ¿Y ahora qué? Y esa es una pregunta que nos deja como ¿y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que viene después de que hemos, en la primera etapa, cuando arrancamos la iglesia hace ya un poco más de un mes, estábamos tratando de ver cómo resolvíamos esa pregunta, porque lo que hicimos fue dar dirección y propósito. Entonces establecimos la misión y la visión de la iglesia para saber hacia dónde nos dirigimos, lo cual les recomiendo a todos ustedes que hagan. El que no tiene dirección, el que no tiene un plan de vida, no sabe para dónde va. Así es que ustedes asegúrense de ir al lugar correcto. Y para eso hay que hacer un plan. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que viene a continuación y ahora qué es, ¿cómo es que debe vivir un cristiano? Ustedes se han hecho esa pregunta, si quizá muchas veces, y nosotros viendo cómo actúa el mundo y cómo actúa la gente en la calle y en general, para nosotros eso es responder una pregunta difícil, porque ¿cómo es el verdadero comportamiento de un cristiano? ¿Cómo debo yo actuar, interactuar con la gente? ¿Cómo debo yo mezclarme? Porque no puedo aislarme del mundo, tengo que estar con ellos. ¿Cómo debo actuar delante de ellos? Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta y por eso el mensaje de hoy lleva por título La manera de vivir del cristiano. La manera de vivir del cristiano. Entonces, escogí para resolver este dilema un pasaje que ustedes encuentran en Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2, para aquellos que están en inglés pueden verlo allí. Romanos 12, 1, 2, lo voy a leer. Quiero que pongan mucha atención porque este pasaje, aunque solo tiene 2 versos, es concentrado. Ustedes se han tomado algo concentrado que a veces sabe demasiado intenso. Hay que ir de a poquito, tomándosela de a sorbito para poder uno apreciar el sabor de esto. Amén. Póngale mucha atención. Romanos 12, 1, 2, el título de este pasaje es Sacrificios vivos. Verso 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Alguno de ustedes ha tomado en cuenta alguna vez la misericordia de Dios? Sigo leyendo. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Wow. Verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos al Señor en oración y vamos a pedir su guía para que nos permita entender este pasaje. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que nos bendigas con ella, que nos llenes de tu Espíritu Santo para discernirla, para entenderla, pero sobre todo para asimilarla y almacenarla, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Entonces, el punto de partida, lo primero que nosotros debemos saber y hacer para empezar a vivir como verdaderos cristianos es, escucha bien, entregar toda tu vida a Dios.
entregar toda tu vida a Dios. Y cuando yo llegaba a esta conclusión, venía a mi mente ese viejo cuento que todo el mundo echa y que todo el mundo se sabe, pero que yo voy a repetir a continuación. Se cuenta la historia de un cerdito y una gallina que venían caminando por la calle y de repente ven un aviso que dice desayuno a beneficio de los pobres. Entonces la gallina le propone al cerdito, hey, vamos allá a este sitio y vamos a contribuir con un desayuno con queso, con huevos y jamón. Entonces el cerdo le dice, espérate un momentico, porque lo que tú estás haciendo, gallina, es haciendo solo un aporte. Pero en el caso mío, yo tengo que tener un compromiso y una entrega total. Tiene que entregar su propia vida para que haya jamón en ese desayuno, hermano. Mientras que la gallina solo pone un huevito. Esa es la diferencia entre el aporte y el compromiso total. Y muchos cristianos son como la gallina de este conocido cuento. Están dispuestos a contribuir con una pequeña parte, pero no están dispuestos a entregarlo todo. Son como esos coleccionistas de arte que se presentan a la subasta y antes de llegar allá, porque tienen en mente algún cuadro que quieren comprar, una pintura en particular, y ellos ya antes, previamente, han fijado un precio. ¿Hasta dónde pueden ellos llegar en la subasta para comprar esa pintura? Ya vienen con un límite predispuesto. Ellos saben hasta dónde pueden llegar. Nunca sobrepasan ese límite. Y muchos cristianos también ponen límites a su compromiso con el Señor. Están dispuestos a sacrificar algunos de sus talentos, algo de su tiempo. Están dispuestos a sacrificar algo de su dinero y alguna parte quizá de sus vidas, pero no todo. En este pasaje, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos, dice allí textualmente, ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa entregar toda tu vida a Dios. Un sacrificio vivo, donde todo lo que tú eres, donde todo lo que tú tienes, debe estar comprometido primero con Él. El apóstol Pablo está usando aquí expresiones del Antiguo Testamento porque está hablándole a un público que entiende en términos del Antiguo Testamento. Por eso él usa esas imágenes de los sacrificios. ¿Por qué? Porque se refería a esos sacrificios de animales que se colocaban en el altar y al hacerlo de esa manera el pueblo expiaba sus pecados. Ustedes recordarán cómo en el Antiguo Testamento está lleno de sacrificios que hacía el pueblo de Israel a Dios. Y esos sacrificios eran dedicados enteramente al Señor. ¿Eso qué quería decir? Que una vez que tú llevabas el sacrificio ya estaba. O sea, y eso era todo para Dios. Tú no podías acceder a eso ni podías tener más a eso. Es más, la mayoría de esos sacrificios se quemaban completamente en el altar. Y dice que el Señor olía la grasa de los carneros y se agradaba en ese olor. Imagínense, cuando Él le placía el sacrificio, por supuesto. Pero entonces estamos respondiendo la pregunta, ¿cómo debe vivir un cristiano? Los cristianos deben vivir, primeramente, ya dijimos, entregando toda su vida a Dios. Y la pregunta que ustedes tienen que hacerse, igual que la que me hice yo, y seguramente algunos estarán haciendo ahora, es ¿por qué un cristiano debería estar dispuesto a hacer eso? Entregarle todo a mi Dios. ¿Cuál se supone que debe ser la motivación para que yo dé y comprometa toda mi vida a Dios? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Pero cuando yo leo el verso 1, y por eso hice énfasis en esa frase cuando la leí, Pablo dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios.
¿Me están escuchando lo que dice ahí? Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Que lo primero que tú y yo debemos hacer para estar conscientes de qué es lo que debemos darle y devolverle a Dios o entregarle a Dios es estar conscientes de la misericordia de Dios. Que Él, escúchame, el factor motivador para que nosotros tengamos ese compromiso total con Dios es la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. Es que si no entendemos eso, nosotros viviremos como que no le debemos nada a Dios. Y le debemos todo a Él, nuestra vida, todo lo que poseemos, todo lo que somos, todo lo que hemos llegado a alcanzar o a tener. Todo se lo debemos a Él. Pero nosotros, mientras no estemos conscientes de que la misericordia de Él, el amor de Él por nosotros, es lo que a nosotros debe movernos a servirlo y a entregarle todo. Si no entendemos eso, nunca lo podremos lograr. Queridos, la motivación para que los cristianos estén 100% comprometidos con Dios no son ni las amenazas que pudieran aparecer ahí en la Biblia, te vas al infierno, ni tampoco la zanahoria. Ustedes han visto la figura esa de la zanahoria delante del caballo para que el caballo avance. Tampoco eso nos va a impulsar a nosotros a hacer eso. Lo único que nos va a impulsarnos a nosotros es lo amable, descubrir lo amable y lo amoroso que Dios ha sido y es con nosotros. Y si tú no entiendes y no comprendes eso, nunca estarás en la posición correcta frente a Él. Nosotros creemos que Dios tiene una obligación con nosotros. No, queridos amigos, quisiera que fuera así, pero no lo es. Todo se lo debemos a Él. Por eso Él exige de regreso una entrega total, como dice esa famosa balada que yo cantaba siendo muchacho cuando íbamos a dar serenatas. Entrega total se llamaba esa canción. Me imagino que se refería a otras cosas, pero... Queridos, Dios no usa ni látigo para obligarnos, ni ninguna bendición para hacer que nosotros nos movamos y con base a eso hagamos esto. No, Dios solamente quiere que nosotros entendamos y comprendamos cuán grande es su misericordia y su amor por nosotros. Y con base en eso cambiaremos nuestra actitud y nuestra posición frente a Él. Traje para ustedes hoy una ilustración que me llamó mucho la atención. Es de una canción, una vieja canción de country muy conocida que canta inclusive una pastora, que es la pastora Shirley Caesar, que fue la que hizo la canción, la traduje del inglés al español lo mejor que pude, y ustedes me van a perdonar si de pronto no está muy precisa porque no me rima, por supuesto. La canción sí en inglés, pero en español no. Pero escúchenme lo que dice la canción. Es una historia. Voy a leerla textualmente. Dice: una noche un niño pequeño se acercó a su madre en la cocina mientras ella estaba preparando la cena y le entregó un trozo de papel en el que había estado escribiendo. Después de que su mamá se secó las manos en su delantal, lo leyó y esto es lo que decía: por cortar el pasto, $5. Por ir a la tienda por ti, 50 centavos. Por cuidar a mi hermano menor por ti mientras ibas de compra, $1.25. Por sacar la basura, $1. Por obtener buenas calificaciones, $5. Por limpiar y rastrillar el jardín, $2. Total adeudado, $14.75. Su madre lo miró parado allí expectante. Bueno, te diré, le dijo a su muchacho. Y muchos recuerdos pasaron por su mente, dice la madre. Entonces ella tomó el bolígrafo, volteó el papel que el niño le había dado y esto es lo que escribió. Durante los 9 meses que te cargué mientras crecías dentro de mí, no hay cargo.
por todos los tiempos difíciles y todas las lágrimas que has causado a lo largo de los años. No hay ningún cargo, hijo mío. Cuando lo sumas todo, el costo de mi amor es 0 cargos. Por todas las noches llenas de pavor y por las preocupaciones que sabía que me esperaban, no hay cargo. Por los juguetes, la comida, la ropa y hasta limpiarte la nariz, no hay cargo. Y cuando lo sumas todo, el costo total del verdadero amor es sin cargo. Cuando el hijo terminó de leer lo que su madre había escrito, tenía grandes lágrimas en sus ojos. Miró directamente a su madre y le dijo: mamá, te amo. Y luego tomó el bolígrafo y en letras grandes escribió en diagonal: pagado totalmente. La canción, por supuesto, se llama en inglés No Charge, no hay cargo. No te cobro nada. Y fue escrita por esta pastora gospel, Shirley Caesar. El niño, y por eso puse este ejemplo, recordó la bondad y el amor de su madre hacia él. Y eso cambió su actitud hacia cómo y la disposición para servir a su mamá, para hacer todo lo que ella le pedía que hiciera. Lo mismo ocurre con nosotros los cristianos. Solo cuando contemplamos la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros, estaremos dispuestos a comprometernos enteramente con Dios. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, estamos en el capítulo 12, como se dieron cuenta, de Romanos. Los primeros 11 capítulos, ¿sabe qué hace Pablo? Solo describe en esos 11 capítulos, en términos generales, nos cuenta cuán misericordioso y amoroso ha sido Dios con nosotros, para llegar a este punto y decirnos: hey, basado en todo lo que les he dicho, teniendo en cuenta la misericordia y el amor de Dios, cambia tu actitud y haz una entrega total a Dios. Y disponte a servirlo, hermano. Cuando éramos totalmente malvados, dice Pablo ahí en esos capítulos previos, egoístas e indignos de cualquier cosa que no fuera la ira de Dios. La palabra de Dios dice que cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, así dice, Él nos amó. Él nos amó. Cuando nosotros le declaramos la guerra a Él, le dijimos que no queríamos saber nada de Él, vituperamos de Él, lo insultamos, lo ofendimos, lo herimos. Y la respuesta de Él es: yo te amo. Dice que Él nos amó cuando nosotros lo odiábamos. En lugar de ira, ¿saben qué nos mostró? Misericordia y amor. ¿Y cómo lo hizo? Envió a su precioso Hijo a sufrir y a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos vivir, para que pudiéramos tener acceso a la vida eterna en el cielo. ¿Cómo podemos corresponder entonces a semejante cosa sino entregándole a Él todo lo que somos, todo lo que tenemos, enteramente todo? Y entonces llegamos al capítulo 12, que es donde estamos ahora, y vemos allí cómo Pablo empieza a describir algunas características del compromiso que debe tener un cristiano con Dios. Entonces, en primer lugar, en ese capítulo 12, en este pasaje que estamos analizando, él señala que nuestro compromiso con Dios debe ser completo. Es lo primero que él nos dice, que debe ser completo. La palabra dice, Pablo dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La palabra cuerpo es una forma de decir toda tu persona. Todo mi cuerpo, todo yo, todo mi yo, porque recuerde que la persona es el portador de todo, del alma, del cuerpo y del espíritu.
Aquí está todo. Y cuando yo digo entrego mi cuerpo, entrego todo, hermano. Entrego todo. Entonces, lo primero que nos está diciendo Pablo es, tiene que ser completa la entrega. La segunda característica que Pablo da aquí es que el compromiso del cristiano se describe como un sacrificio vivo. Ya dije que como en el Antiguo Testamento, Dios era adorado y servido a través de sacrificios de animales en una brasa. Y el ofrecimiento de esos sacrificios implicaba que el sacrificio debería morir. De hecho, el corderito se le cortaba el cuello y derramaba toda su sangre sobre el holocausto y tenía que morir. Toda, hasta la última gota del animalito tenía que ser sangrada. Y hay que tener en cuenta que el animalito que se tomaba era un animalito joven, es decir, inocente. Un cordero inocente de todo pecado. Porque si tuviera pecado alguno, no podría pagar por mis pecados. Estaría pagando por los suyos. Por eso tenía que ser un corderito joven al que se le cortaba el cuello y derramaba toda su sangre. Por eso nuestro Cristo se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque hasta la última gota de su sangre fue derramada en aquella cruz para que pudiera pagar, no por sus pecados, porque la Biblia dice que no hay otro como Él. Él fue puro, limpio y sin pecado pasó por este mundo. Pero para poder pagar por los pecados míos y los tuyos y los de todos los demás, Él tenía que ser inocente y eso fue sin pecado. Sacrificio vivo. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros debemos morir. No literalmente que nos corten el cuello allí, porque no es a eso a lo que se refiere. ¿Sabe a qué debemos morir nosotros? A nuestra voluntad. Que ya no es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo digo, como el mundo dice allá afuera. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si me siento bien haciendo esto o haciendo aquello, lo hago. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me agrada. A mi cuerpo le agrada. Mi cuerpo siente deseo, entonces lo satisfago. Mi cuerpo siente hambre, voy y me atraganto. Mi cuerpo tiene sueño, me voy a dormir sin importar la responsabilidad que tenga. Eso es lo que dice el mundo de hoy, pero eso no es lo que dice Dios. Dios dice sacrificio vivo. En otras palabras, nuestra vida diaria debe verse como una ofrenda a Dios. Y dos preguntas siempre aconsejo hacer antes de actuar o de hablar. La primera es, ¿con lo que voy a hacer o decir honro a Dios? Y la segunda, ¿con lo que voy a hacer o voy a decir, cómo lo haría Jesús si estuviera aquí en mi situación? Si usted puede responder siempre esas dos preguntas antes de hablar y antes de actuar, yo le aseguro que usted jamás se va a volver a equivocar. ¿Cómo lo haría Jesús si estuviera aquí en esta situación en la que estoy yo, bajo esta presión tan grande? En tercer lugar, el compromiso del cristiano se representa como un sacrificio, dice aquí. El hecho de que Pablo use la palabra sacrificio no es casual, quiero hacerles caer en cuenta. Significa que usted y yo estamos renunciando a algo para servir a Dios. La gente, mucha gente, sobre todo esos que les encanta el evangelio de la prosperidad, van a la iglesia y van a escuchar la palabra esperando una retribución, esperando apropiarse de un montón de bendiciones de las que hablan esas personas. Esperan siempre recibir algo a cambio.
Pero la vida cristiana no dice eso que es. La vida cristiana dice que es un sacrificio. ¿Sabe qué significa? Que yo tengo que renunciar a algo cada vez que sirvo a Dios. Muchas personas buscan qué pueden obtener del cristianismo, pero la esencia de la vida cristiana es la entrega y el sacrificio. Usted no se equivoque en eso. Por eso dice la palabra que la puerta ancha por la que va todo el mundo es una puerta gigantesca. Ahí no hay límites. Tú puedes hacer lo que quieras y todos creen que van dirigidos al cielo. Pero dice que la puerta para ir al cielo, eso es una puerta angosta y apretada. Y el camino es aún más difícil. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de sacrificio, hermano. La otra característica del compromiso total del cristiano con Dios es que dice ahí que es, escucha bien, santo. En los tiempos del Antiguo Testamento, saben que no todos los sacrificios eran aceptables a Dios. Por ejemplo, era prohibido llevar un animalito que tuviese algún defecto. Porque mucha gente lo que hacía era, oye, este borrego que está cojo, voy a deshacerme de él, se lo voy a llevar allá al templo para que lo sacrifiquen. Un momentico. Ese sacrificio no era aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque tenía defecto. Y queridos, algunos sacrificios como los de los animales con defecto eran una ofensa a Dios y como tales eran inaceptables a Él. La Biblia dice que cuando el cristiano compromete su vida diaria al Señor, ese sacrificio, escucha bien, es santo y agradable a Dios. Voy a repetir esa frase. Cuando el cristiano compromete su vida diaria al Señor, ese sacrificio es aceptable y santo para Dios. Nuestro compromiso es una ofrenda de aroma agradable al Señor. Queridos, es que hay unas cosas que le agradan a Dios y otras que no. Pastor, ¿y cuál es esa que le agrada a Dios? La adoración que agrada a Dios es simplemente que los cristianos sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Para aquellos que se preguntan cómo agradar a Dios, ya tienen su respuesta. Somete tu voluntad a Él. Que ya no es lo que tú digas, ni lo que sientes, ni lo que tú deseas, sino lo que Él dice en su palabra. No se trata entonces de rituales religiosos, de buenas obras o un compromiso moral perfecto. Nadie está esperando y Dios tampoco espera que seas perfecto moralmente. Estás en un proceso, queridos. Él se alegra cuando tú y yo finalmente le decimos a Él con sinceridad, Señor, toda mi vida te pertenece. Y me esforzaré por hacerlo lo mejor posible. Eso no significa que ya seas perfecto. Pero significa que ya diste el primer paso, camino hacia esa perfección. Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano, pastor? ¿Cómo debe responder el cristiano frente a la misericordia de Dios que les acabo de decir, de la que les acabo de hablar? Los cristianos debemos responder esa misericordia, como dije antes, entregando toda nuestra vida a Dios. Y voy a leer ahora el verso 2 de nuestro pasaje para terminar. El verso 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La mayoría de los eruditos de la Biblia están de acuerdo en que este verso no es una exhortación nueva ni diferente, sino que es una ampliación y una explicación de lo que significa que los cristianos entreguen toda su vida a Dios. Pastor, explíqueme eso. Este versículo tiene principalmente tres partes.
Miren lo interesante de este versículo, el verso 2. Dice lo que un cristiano no debe hacer, primero. Segundo, ¿y qué es lo que no debe hacer? Dice aquí, no conformarse al modelo de este mundo. Eso es lo primero que nosotros no debemos hacer. Ahí dice, no se amolden al mundo actual. Luego nos dice, ¿qué es lo que el cristiano sí debe hacer? Ahí a continuación está, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y por último, la tercera parte del versículo dice, ¿cuál será el resultado de esto? Si usted hace esas dos cosas, ¿qué obtienes? Y mire lo que dice, así, dice aquí, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es entender la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no conocemos todos los detalles de la situación que estamos viviendo. Solo lo que nuestros ojos nos permiten ver, solo lo que hemos podido hablar con otras personas, solo lo que hemos podido llegar a conocer, pero solo Dios sabe exactamente cuál es la situación, cómo se describe en su totalidad. Él solo es el único que puede considerar todas las cosas. Por eso la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Pero para nosotros es muy difícil porque solo vemos un puntico mientras que el Señor ve panorámicamente toda la situación. Y por eso es tan difícil para nosotros. Pero miren, quiero analizar las partes de las que acabo de hablar, las tres partes. Lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer y el resultado. Amén. Primero, lo que no se debe hacer. Porque estamos hablando de cómo debería yo ser un verdadero cristiano. ¿Cómo puede actuar? ¿Cuál es la forma de vivir de un verdadero cristiano? Este verso dice, no se amolden al mundo actual. En otras palabras, lo que te está diciendo aquí es, no copies el estilo de vida y las opciones de vida de los que no son cristianos. No hagas eso. No imites ni te adhieras a los valores inmorales y al pensamiento de esas personas. Parte de nuestro compromiso con el Señor es tomar, escucha bien, es tomar la decisión de rechazar el pensamiento y los caminos de este mundo. Que lo que hace la gente allá afuera, nosotros no podemos hacerlo. Cosas como las llamadas, mentiras piadosas de las que todo el mundo habla. Y hay gente que todavía sigue diciéndolas. Y los quiero recordar simplemente que esas personas que consideran las mentiras piadosas como aceptables, que para nosotros no lo pueden ser. Y te voy a explicar por qué. Porque nuestro Dios, Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. En cambio, cuando tú miras en la Biblia quién es Satanás, ¿sabe qué dice? Que es el padre de la mentira. Cuando tú dices una mentira, así sea pequeña y sin importancia, como esas mentiras piadosas, a quien tú estás honrando no es a nuestro Dios, estás honrando a Satanás. Mentiras piadosas. No se ajusten al patrón de este mundo, es lo que está diciendo la palabra aquí. Señoras y señoritas, el mundo dice que las modas que muestran abundante piel están bien para esta era moderna. Pero ustedes no deben ajustarse a ese estándar. A mí me sorprende ver que hay algunas niñas que cuando van a salir, en vez de vestirse, lo que hacen es desvestirse para salir. Todos los demás pueden pensar que las malas palabras y el lenguaje obsceno, sobre todo en esos programas de entretenimiento, donde es muy común usar las palabrotas ahora,
Son inofensivos, pero no lo son. Eso taladra tu mente. Y la diestra y la doctrina. Pero tú como cristiano debes ser diferente. Varones, este mundo promueve que veamos a las mujeres como objetos sexuales. Son personas como tú y como yo. No son un pedazo de carne, hermano. Es un ser humano, con sentimientos, con emociones, con voluntad, con espíritu que adora a Dios. Nuestros pensamientos y nuestras actitudes no pueden ser controladas por los valores de este mundo. Ojo con las escenas eróticas en las películas. Ahora se han vuelto comunes y corrientes en todas las películas, incluyendo las de que son para todo público. Resulta que tú vas a esas películas y lo más normal es que el muchacho jovencito con la novia, después de que se dan el primer beso, van y se acuestan. Como si eso fuera perfectamente normal. Como si eso fuera generalmente aceptado. Y sí, el mundo lo acepta así y el mundo lo aprueba así. Pero aquí la Biblia nos está diciendo no se amolden al mundo actual. No hagan eso. Eso ofende a Dios. Recuerdo cuando llevaba a mis hijos, siendo niños, a cine a ver esas películas que eran para todo público. Pero yo ya sabía porque me llevé un par de sorpresas. Entonces, ¿qué hacía yo? Me sentaba y ponía a cada uno de mis dos hijos a cada lado mío. Sofía y Arturo. Cuando venía la escena tenebrosa, yo sacaba los brazos y le ponía las manos en la cara, en los ojos a mis hijos para que no vieran. Miren, tanto los acostumbré a hacer eso que mis hijos cuando crecieron y íbamos a cine, a mí me daba mucha risa porque cuando salían escenas así yo los miraba y ellos tenían los ojos cerrados. Tu hija también hacía lo mismo, claro. Hace así. Mis hijos hacían lo mismo. Yo decía, esto no puede ser, pero los acostumbré. ¿Por qué? ¿Usted sabe qué dice el doctor Hobson? El doctor Hobson dice, James Dobson dice, que una imagen pornográfica puede durar en la mente de una persona hasta 7 años. 7 años para que tú puedas borrar y olvidar eso. Y hay veces que nunca lo olvidas. Te estoy diciendo olvidarla a propósito. O sea, permitir que el Espíritu Santo de Dios te borre esa basura de tu cerebro. Y te voy a decir algo para aquellos que ven pornografía. Entre más ves, más te contaminas. Y entre más te contaminas, más tormento sufrirás. ¿Por qué? Porque tu mente está tan contaminada con eso que no puedes pensar en otra cosa sino solo en eso. Y ya no ves a una mujer como lo que es, lo valiosa que es un ser humano valioso. La verás como un pedazo de carne. Puedo darte más ejemplos de no ajustarte al patrón de este mundo, pero creo que ya te hiciste una buena idea, ¿no? No copies el estilo de vida de los valores de este mundo. No se puede, como hizo Suiza en la Segunda Guerra Mundial, de que permanecer neutral. No se puede hacer eso. Te recuerdo que Suiza fue invadida por Alemania, aún siendo neutral. ¿Y qué crees que pasará contigo? No se puede. Tienes que definirte. Y el Señor te está diciendo aquí, estar comprometido con el Señor equivale a rechazar de plano el pensamiento de este mundo. O estás con el Señor, o estás con el mundo y Satanás, que es el rey de este mundo. Tú eliges. No te puedes poner ahí en el medio como que no, yo soy aquí neutral y entonces ellos que hagan lo que quieran y los otros también. Y yo aquí como jugando, no. Con Dios no se vale así. Con Dios tienes que tomar una posición.
La segunda parte de este verso dice, y aquí empieza a ponerse un poco difícil, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Miren, está diciéndonos lo que tenemos que hacer. Primero nos dijo lo que no podemos hacer. Ahora nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para vivir como verdaderos cristianos. Tenemos que renovar, tenemos que ser transformados mediante la renovación ¿de qué? De nuestra mente. ¿Y por qué la mente, pastor? Porque la mente controla el resto. En otras palabras, tienes que dejar tu forma de pensar y permitir ser reprogramado. Reprogramado, ¿por qué? Porque has sido adoctrinado por el mundo. Desde que naciste, has sido bombardeado con esa basura toda tu vida. De manera similar a cuando un programa en tu computadora no está funcionando bien, ¿qué tienes tú que hacer? Tienes que volver a reprogramar ese programa. ¿Para qué? Para que cumpla con la función para la cual lo tienes allí. Somos como una computadora a la cual le ha entrado un virus. Y te salen esos avisos rojos que dice que todo el disco duro está corrupto, que está dañado. Nuestras mentes han sido corrompidas por el pensamiento de este mundo, de modo que muchas veces tenemos deseos y pensamientos que no están en línea con el pensamiento y los deseos de Dios. Y ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Acaso yo no soy humano como ustedes y lo siento también? La solución de Dios a este problema es que seamos, dice aquí, transformados mediante una sola cosa, la renovación de nuestra mente. La palabra transformados proviene de la misma palabra griega metamorfosis, que significa ser transformado gradualmente en una nueva persona. En una nueva persona. Esto sucede por el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. Él dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Quién sabe que tiene el Espíritu Santo en su corazón? ¿Quién está seguro de que tiene el Espíritu Santo en su corazón? Le voy a decir las implicaciones de eso. Que cada cosa que tú haces, buena y también corrupta y mala, obligas al Espíritu Santo a verla, a presenciarla y a ser parte de esa basura que llevas a Dios a hacer las porquerías que a veces hacemos. Oh. Si eso no te detiene, hermano, entonces no te detiene nada. El Espíritu Santo está en cada cristiano dándole la mente del Espíritu. Y esa mente del Espíritu, porque el Espíritu también es Dios. Recuerden que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es un misterio. No trate de descifrarlo porque se le rompe la cabeza. Solo acéptelo como que es un solo Dios y tres personas. Pero las tres son Dios. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, tiene el pensamiento de Dios. Y por eso habita en usted, en su corazón, para transmitirle a usted. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Ceder a la guía, entregarse a la guía del Espíritu Santo. Y cuando usted se entrega a la guía en su corazón, usted empieza a ser transformado. Pero pastor, ¿qué sucede como resultado de esa transformación espiritual? ¿Qué es lo que pasa? O sea, la tercera parte del verso. ¿Cuáles son los resultados de una mente renovada? La Biblia nos dice aquí, así podrán comprobar. Miren, no está diciendo es que así tú podrás de pronto darte cuenta o empezar a apreciar o quizás puedas empezar a ver. No, aquí dice, así podrás comprobar. ¿Sabes qué significa comprobar? Algo que puede ser verificado
con absoluta certeza y realidad. Dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Para aquellos que tienen duda de cómo es la voluntad de Dios, aquí dice, buena, agradable y perfecta. Si usted no puede ver la voluntad de Dios así, como buena, agradable y perfecta, usted no ha podido comprobar nada. Usted está tratando a ciegas, está ahí a tientas, hermano. Porque usted no ha permitido que el Espíritu guíe ese proceso de transformación en su vida. Usted no se ha entregado totalmente a Él. Hace muchos años, cuando era más muchacho de lo que soy ahora, solía pasar los fines de semana en las discotecas y bares de moda. Esto era algo que me atraía. De hecho, esperaba con ansias el viernes por la noche para poder irme de fiesta. Me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas, pero creo que ustedes necesitan saberlo porque primero quiero que sepan que quien les habla no toda su vida fue pastor. Y aunque lo sea, también me equivoco y cometo errores como cualquier otro ser humano. No soy perfecto, hermano. Pero créanme, me esfuerzo porque temo a Dios. Me esfuerzo mucho porque temo a Dios. ¿Y por qué temo a Dios? Porque soy consciente de la misericordia que ha tenido conmigo, hermano. Del amor que me muestra. Entonces venía diciéndoles que me encantaba, esperaba ansiosamente el viernes para irme de rumba. Discoteca, bares. En Bogotá, imagínense, eso era una cosa violenta. Pero después de entregar mi vida al Señor, rechacé esa actividad. ¿Por qué? Porque sabía al principio que no iba de acuerdo con mi estilo de vida de cristiano. Y no era pastor, solamente era un convertido, era una persona recién llegada a la iglesia. Aunque en aquel momento la escena de las discotecas y los bares había perdido ya parte de su atractivo, porque pues ahora era cristiano, ¿no? Una parte de mí todavía adentro decía, hey, vámonos allá a la discoteca a ver qué tal, asomémonos para mirar a ver cómo está eso ahí, eso debe estar incendiándose, y yo no estoy ahí. Ahora, muchos años después, tengo una actitud diferente ante las discotecas y los bares. No solo ya no me resultan atractivas, sino que ahora me resultan espantosas, hermano. Sinceramente, entrar a esos agujeros oscuros me da paranoia. Me siento que me van a meter una puñalada por la espalda. Yo qué sé, hermano, que me van a atracar allá adentro y que nadie se da cuenta porque está todo tan oscuro. No solo siento rechazo hacia ese comportamiento, siento lo mismo que cuando estoy frente a algo que me parece repulsivo, hermano. Como cuando dejé de fumar. No tolero a una persona fumando al lado mío. No puedo. Tengo que moverme de allí porque le cogí tanto fastidio a eso que me da un malestar. O sea, me siento mal. Literalmente, malestar físico. Igual me ocurre con estos lugares. Ahora yo no puedo ni verlos porque los veo y me da una vaina ahí rara. No sé qué tengo, pero me causa disgusto, me causa algo espantoso. Ahora yo no quiero tener nada que ver con eso. No porque tema el castigo o porque sé que estaría mal. ¿Qué tal el pastor? Lo vimos al pastor allá entrando a la discoteca. Simplemente, queridos, ya no tengo lucha. ¿Saben por qué? Porque ya no le encuentro atractivo a ese comportamiento. Mi forma de pensar al respecto pasó de ser atractiva a espantosa, hermano. Ya no. Es inaceptable para mí. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué fue lo que le pasó? Pero pastor, ¿qué le sucedió? ¿Cómo podría ocurrir un cambio de su punto de vista tan radical? Bueno, es simple, a través de los años el Espíritu Santo ha renovado mi pensamiento, de modo que ahora reconozco y deseo la voluntad de Dios.
Y todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios, al menos en ese aspecto, no me interesa, no me gusta, no lo quiero ni ver, no quiero nada tener que ver con eso. Para mí la voluntad de Dios en esa área es buena, agradable y perfecta. Cuando usted llega a esa conclusión, en cualquier área de su vida, usted quiere decir que usted ya superó esa basura. Lo mismo ocurre en otras áreas de mi vida. Modas en mujeres que antes me parecían atractivas porque eran atrevidas, mostronas. Ahora me parecen de mal gusto. Y digo, pero esta mujer, o sea, ¿cómo se le ocurre salir a la calle así? Pero como las han convertido en objetos sexuales, entonces salen a la calle y parece que llevaran un letrero aquí en la frente, lamentable, que dice, se vende o se alquila. ¿Pero es por qué? Porque las han amoldado al mundo. El mundo las ha convertido solo, las ha reducido a eso. Un ser humano creado perfecto por Dios, amoroso, como una mujer, la convirtió en tan poca cosa como un pedazo de carne. Programas de televisión que eran moralmente cuestionables y que a mí me hacían reír en alguna época por las porquerías y vulgaridades que decían. Ahora me molesta verlo, no puedo ver eso. Apenas empiezan a decir vulgaridades, yo me siento incómodo. Inclusive en conversaciones con amigos que siguen en el mundo y que siguen hablando, ustedes saben cómo habla la gente en el día a día, con esas palabrotas. Yo empiezo a escuchar estas cosas y yo digo, este tipo no puede decir, no para de decir porquerías. Es incómodo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay unas áreas de mi vida en las cuales esa transformación no ha sido tan completa, pero el punto es que mi mente y mi forma de pensar está en proceso de ser cambiada por el Espíritu Santo de Dios. Igual pasa contigo. Lo que es verdad para mí también es verdad para cada cristiano. Es lo que te quiero hacer ver. Porque la verdad es solo una y tiene nombre, se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Debemos entregar toda nuestra vida al Señor. Eso significa no copiar las costumbres de este mundo y llegar a una nueva manera de pensar, rindiéndome al Espíritu Santo de Dios. Cuando hagamos esto, no solo conoceremos, sino que además desearemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios te ama, querido, y te ha demostrado su amor al enviar su Hijo a morir por ti y por mí en tu lugar. La respuesta razonable a tanta misericordia y tanto amor es que entreguemos toda nuestra vida a Dios. Si aún tú no lo has hecho, si aún todavía te quedan partes de tu vida que no le has entregado a Él, déjame decirte, no habrá mejor momento que este para que lo hagas. Así que vamos a cerrar en oración, inclina tu rostro y vamos al Señor. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido poderosa, ha sido contundente, Señor, ha sido definitiva. Gracias, Señor, por mostrarme el camino, por ser referencia para mi vida, Señor. Porque la referencia del mundo es equivocada. Tú lo acabas de decir, Señor. La referencia del mundo, Señor, nos conduce a la muerte, pero tú quieres vida en nosotros. Y tu palabra es vida, Señor. Y hoy nos has entregado vida con tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Quisiera hoy, Señor, poderte entregar todas esas áreas que aún no he querido hacerlo, Señor, que me he reservado solo para mí. Para algunos es su billetera, para otros es su tiempo, para algunos otros es su familia o su trabajo. Señor, hoy quiero entregarte todo, Señor. Todo, Señor, para que seas tú quien lo gobierne, para que seas tú quien lo maneje, quien lo dirija,
quien me conduzca, Señor, para hacer las cosas bien, Señor. Quiero tu guía, Espíritu Santo de Dios. Necesito tu guía. Ayúdame, Señor. Muéstrame con claridad para que yo pueda ver. Gracias, Señor. Yo me esforzaré, Dios, por entregarte mi vida diaria, Señor, como un sacrificio vivo a ti, porque sé que te complace, Señor. No que sea perfecto, porque no esperas, Señor, que yo lo sea, pero sí te complace que yo te entregue todo, Señor. Y antes de actuar y de hablar, me pregunte siempre si lo que hago o lo que estoy por hacer o decir te honra. Y la pregunta clave es, ¿cómo lo harías tú, Jesús, si estuvieses en mi lugar? Gracias, Señor. Bendícenos ahora, Dios, y permítenos entregarte aquello que aún no te hemos entregado. Escudriña nuestros corazones y dispón de todo lo que hay ahí, Señor, para que lo saques y lo botes, y para que llenes y pongas a cambio todo tu amor, toda tu misericordia, Señor, toda tu gracia, Señor, toda tu bendición en mi vida, Señor. Yo te lo pido, mi Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. En el nombre de aquel que tiene en su piel, en su pierna y en su muslo marcado, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nunca será dado un nombre más grande que el que ha sido dado a los hombres, Jesucristo nuestro Señor. En tu nombre, Jesús, declaramos, Señor, que somos tuyos enteramente. Dispón de cada uno de nosotros. Amén y amén.